Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate la maestra Natalie Seguín Tobar, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua, Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y me gustaría iniciar con Natalie, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua. Natalie, vamos empezando por la crisis más inmediata, la que está viviendo en este momento el centro de la República, el Valle de México, la Ciudad de México. Para poner en contexto a la audiencia que nos ve fuera de la Ciudad de México, descríbanos qué es lo que está ocurriendo ahorita en la capital del país. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Empiezo, agradeciéndote a ti y todo el auditorio, pero me gustaría empezar con una puntualización muy clara. Se habla mucho de la crisis del agua y en realidad estamos viviendo una crisis en la gestión del agua, en el modelo de gestión del agua que se ha estado implementando en las últimas décadas en este país, ¿no? Particularmente, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Con información, digamos, que hemos analizado del SACMEX y del OCABAM del Estado de México, tenemos, lo que está sucediendo es que tenemos una demanda de 76.45 metros cúbicos por segundo, cuando la oferta es de 65 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, claramente, con una matemática muy sencilla, tenemos un déficit de casi 11.95 metros cúbicos por segundo. Esto es muy grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no se están buscando los problemas y las causas a estos problemas, ¿no? Se está buscando o se está queriendo buscar más oferta, incrementar la oferta, ir a buscar más lejos otras fuentes de agua, generando problemas ambientales en estas zonas, generando conflictos con otras poblaciones que de por sí ya también están necesitando agua. Entonces, el principal problema es este modelo de gestión que la Conagua ha estado implementando en las últimas décadas, que es completamente lineal y es opuesto a lo que es el ciclo del agua o los ciclos del agua, ¿no? En donde verdaderamente tenemos unos procesos que deben de respetar todas sus distintas etapas, ¿no? Y es ahí donde nos encontramos en esta encrucijada, ¿no? En términos de problemáticas y la falta de respuesta que está habiendo es que solo se piensa en buscar otras fuentes, pero ¿qué está pasando? No se ha tratado el agua. Tenemos a lo mucho 4.5 metros cúbicos por segundo de tratamiento de agua, cuando estamos usando al menos 65 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, si se fijan, es más de 60 metros cúbicos por segundo están siendo, digamos, dispuestos en los cuerpos de agua de manera completamente contaminada. Entonces, cuando nos hablan de crisis de agua, no es una crisis del agua per se, es una crisis en la forma en la que se está gestionando el agua, ¿no? Entonces, para plantear la situación, realmente nos está haciendo falta una visión de hidrogeológica, es decir, que vea el agua superficial con el agua subterránea y que analice realmente una cuenca hidrogeológica para verdaderamente determinar cuál es la disponibilidad y qué es lo que verdaderamente se puede hacer con esa disponibilidad, evidentemente priorizando el uso doméstico personal para cumplir con el derecho humano al agua y saneamiento. Hoy en día no es lo que sucede. Se privilegia a las empresas y grandes acaparadores de agua, dejando al final prácticamente a las poblaciones y no poder gozar de este derecho al cual se tendría que estar respondiendo como Estado, ¿no? Entonces, bueno, un panorama inicial con el que me gustaría iniciar. Sí, sí, Raúl Rodríguez, en ese sentido, ¿cómo se gestiona el agua en México? ¿Cómo es la forma de gestionar el agua en nuestro país? ¿Sí, Raúl? Sí, Raúl, le pregunto, ¿cómo se gestiona el agua en México?
Sí, gracias Juan Carlos, gracias por tu invitación. Se perdió un poquito, como que tenemos un delay, se perdió un poquito. Gracias por tu invitación a esta importante mesa de debate y saludo a mis compañeros panelistas, a Natalie y a Jorge, buenos amigos y que bueno, en algunos casos coincidimos. Sin duda, yo te pasaría diciendo que coincido en una gran parte con Natalie, excepto en la parte final que ahorita la discutiremos, pero yo te empezaría diciendo que la gestión del agua no es una prioridad en México, en eso sí coincidimos. La verdad es que no ha habido interés en el gobierno, que es el principal responsable en la parte sectorial, para llevar una buena gestión del agua en México. Y lo vemos, Juan Carlos, básicamente en el tema presupuestal. Hay muchas maneras, ahorita las discutiremos en el avance de la mesa, de cómo proponer soluciones, pero una parte fundamental, y creo que es la parte más relevante, es la parte presupuestal. La parte presupuestal que sin duda pues es el eje rector para ir detonando soluciones. Nosotros decimos que no existe esa gestión del agua, no es prioridad para este gobierno, porque como se decía también en la introducción que hacías a la mesa, pues el tema presupuestal ha venido cayendo desde hace muchos años, no solo en esta administración, pero en esta administración no ha habido un interés real en el presupuesto. Al contrario, a pesar de que ya vimos la curva de aprendizaje muy dolorosa que vivieron varios estados del norte, el caso de Nuevo León, particularmente la zona metropolitana de Monterrey, es un caso que ilustra perfectamente el ejemplo, pero aún así no entendimos. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque el presupuesto para el agua en este país, en lugar de incrementarlo, se ha disminuido. En el presupuesto de egreso de la Federación para este ejercicio 2024 se redujo en un 12% en relación al ejercicio pasado de 2023. Eso es inadmisible y eso ahí coincidimos y seguramente Jorge también estará de acuerdo en que no es posible. La ONU ha dicho claramente que hay 4 ejes fundamentales para poder atender esta crisis de la gestión del agua, que podemos llamarle de muchas maneras, pero el tema es muy simple, no ha habido interés. La primera es mayor recursos, mayor presupuesto para infraestructura hídrica y mantenimiento. El tema de las fugas es un tema muy importante. Segundo, el tema de la resiliencia en la población, que lo discutiremos más tarde. El tercero, utilizar lo que bien decía Natalie, el tema de innovación y tecnología. Hay muchas formas de poder generar estas posibles soluciones. Y la tercera, lo que estamos haciendo, la cuarta, Juan Carlos, lo que estamos haciendo ahora, un gran componente de colaboración entre todos que podemos ser parte de la solución. Vámonos por el tema de los usos del agua. ¿Quiénes son los grandes usuarios del agua? ¿Quiénes son los que utilizan más agua en este país? De acuerdo a Conagua, en la parte oficial, todos saben muy bien que el 76% del agua de este país lo consume el sector agrícola. El 14% siguiente, el público urbano, que es la parte del uso doméstico, el consumo doméstico, que es la prioridad, ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahorita comentaremos otro tema. El restante 5%, la parte de generación de energía eléctrica y solo el 5% restante, la industria autoabastecida. Si ves ahí en los 2 primeros que acabo de mencionar, de los 4, Juan Carlos, está el 90% de la ventana de oportunidad de cómo solucionar este problema. El problema, y déjame repetirlo, es que no se atendió. Como decía el gran maestro García Márquez, esto era una crónica de una crisis muy anunciada, pero que nunca fue atendida. Se dejó correr hasta ahora. Y todavía nuestras autoridades dicen que no pasa nada, que hay agua suficiente. Claro, que le pregunten a las colonias que cada día están teniendo más agua. En este momento tú has dado cuenta, Juan Carlos, en tus diferentes episodios de zonas urbanas que nunca habían tenido desabasto como lo están teniendo ahora. Entonces, ahí está el foco de la solución, ahí está el Pareto, bueno, ahora el 90% de dónde está la solución. Aprendamos prácticas que a nivel internacional se están haciendo, pero que exista interés, que exista una prioridad en la gestión del agua en México, y ahí podemos empezar a hablar. En este momento, como dice, y termino esta primera intervención, por ahí hay una frase que me gusta repetir mucho, que para poder solucionar un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Y yo estoy seguro que Natalie y Jorge coincidirán conmigo que hay muchos sectores, empezando por las autoridades, que no reconocen que tenemos un grave problema, Juan Carlos. Sí, Jorge, ahorita la información es la Ciudad de México, la noticia es la Ciudad de México. En 2022 la noticia fue Nuevo León, Monterrey, pero esta situación
de crisis en la gestión del agua y el desabasto que que tienen los usuarios domésticos del agua, y bueno, también en el caso del campo hay zonas del país donde no pueden completar los cultivos, ya ni hablemos de segundos cultivos por la falta de agua, por la falta de lluvias o también por una mala gestión en el uso del recurso. ¿En qué otras partes del país están presentando problemáticas similares a las que está viviendo la Ciudad de México y a las que vivió Nuevo León hace un par de años, Jorge? Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues más del 76% del territorio mexicano en este momento presenta algún grado de sequía, ¿no? Entonces, realmente hay un problema y hay un problema grave. Y este es un problema que no, como bien lo mencionabas, no es algo que vaya a pasar, ¿no? O sea, no es algo que fue en Monterrey, ahora la Ciudad de México y luego va cambiando de ciudades. La verdad es que se va incrementando el número de espacios donde estas crisis se van a poder presentar, sobre todo si le sumamos elementos como el cambio climático, ¿no? Que lo que hace va a ser estos periodos de sequía más largos y cuando llueve va a llover en periodos más cortos, ¿no? Que nuestra infraestructura tampoco está preparada para soportar esta gran cantidad de lluvia. Entonces, decir ciudades en específico sería tal vez un poco irresponsable porque lo estamos viendo en prácticamente todo México. Y ahorita estamos muy enfocados en las sequías, pero en unos 2 o 3 meses vamos a estar hablando de las inundaciones. Entonces, realmente lo que estamos viviendo es una mala gestión del agua en muchas partes, ¿no? Que tiene que ver con no entender este ciclo hidrológico y cómo estamos respondiendo ante estas crisis. Sí, Natalie Seguí Tobar, habla usted de una crisis en el modelo de gestión del agua. ¿Qué modelo de gestión del agua del mundo pudiéramos citar como un ejemplo a seguir? Mire, yo no creo que tengamos que estar copiando modelos de otros países, ¿no? De hecho, ya se hizo, se copió el modelo de gestión de cuenca francés, español en México, pero no se adaptó adecuadamente, es decir, no se implementó adecuadamente. Tal vez esto es un poco técnico, pero digamos, un modelo de gestión de cuenca tiene un modelo de representación a través de esos comités, comisiones y consejos de cuenca, y lo que resulte de ese plan de gestión concertado entre todos los actores de esa cuenca se convertiría en el plan de inversión que tendría que darse. Sin embargo, el organismo de cuenca por parte de la CONAGUA, que es el órgano ejecutor, no toma en consideración estos planes hídricos. Entonces, se intentó y no funcionó. Entonces, en ese sentido, yo diría que tenemos todas las capacidades en el país para poder llevar a cabo un modelo de gestión que sea verdaderamente, que responda verdaderamente a lo que es el ciclo del agua como tal, ¿no? Y en ese sentido, necesitamos una visión que cierre los ciclos del agua, una visión que nos permita usar el agua, regresarla a los cuerpos de agua con una calidad adecuada y podamos empezar a hacer un reuso y un reciclamiento del agua, ¿no? Regresando un poquito a lo que mencionabas, ¿no? Sobre estas crisis de agua, y como decía Jorge, llevamos ya, yo creo que una década en el que cada año es, uy, qué bajas están las presas, y en época de lluvias, qué desastre las inundaciones. Un poquito de memoria, necesitamos tener un poquito de memoria, ¿no? Y a partir de estas situaciones que hemos vivido en estas últimas décadas, tomar decisiones y hacer cambios en el modelo de gestión. Pero tenemos un modelo de gestión y una institución muy enquilosada que se resiste al cambio. Llevamos más de 13 años intentando cambiar la Ley General de Aguas, que la modificación constitucional del artículo 4, que integra el derecho humano al agua y saneamiento en la Constitución, no se lleva a cabo. La Suprema Corte de Justicia ya hizo un llamamiento que no se ha cumplido con esto. Por supuesto, hay muchos intereses que están detrás y que no han permitido y que han bloqueado cuando hemos estado muy cerca de lograr esta Ley General de Aguas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, tiene que haber forzosamente un cambio y
En ese sentido, creo que lo que menciona Raúl es muy importante. Necesitamos todos asumir una corresponsabilidad. Y hablando de esa corresponsabilidad de todos los actores, incluyendo todos, ahí no dejamos a nadie fuera, es el sector privado, son las ONGs, son los ciudadanos, son las autoridades locales, las autoridades federales, estatales, todos tenemos un papel en el cual tenemos que tomar realmente ya y hacer realmente cambios. Y en ese sentido, en términos de cambios, pues resulta, para empezar, muy importante hacer un censo real del uso del agua que se está dando a nivel subterráneo, ¿no? En ese sentido, el censo que reporta la Conagua, en efecto, habla de 76% de uso agrícola, pero yo te puedo asegurar que un buen porcentaje, y no voy a decir cifras, pero un buen porcentaje de esos pozos son para uso de acereras, textileras, inmobiliarias, diversos usos que no se han actualizado, ¿no? Entonces, por ahí hay eso. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es un censo real del uso del agua de todas las concesiones y que sea transparente. Eso también es muy importante. Lo otro, en términos ya de soluciones, es que necesitamos mecanismos fiscales y otros instrumentos, por supuesto, para colaborar con las empresas que quieran quedarse en esta zona metropolitana para que cierren su ciclo del agua. En ese sentido, y cuando hablo de mecanismos fiscales, es que no se trata la cantidad de campañas que nos inundan todo el tiempo, echándole la culpa al ciudadano para que se bañe en 3 minutos o 2 en vez de 5. Por favor, eso no es lo principal. Sin duda, y siempre voy a decir, ahorren agua en todos lados, en la regadera también, y a la hora de lavar platos también, en fin. Pero ese no es el problema principal. Tenemos que enfocarnos en los grandes usuarios del agua, y ahí estoy hablando de la agroindustria también, ¿no? Ahí también existe, o sea, es esta mezcla, ¿no?, de agricultura, pero es industrial. Entonces, ahí tenemos que pensar en mecanismos fiscales, no que castiguen por castigar, no. El negocio también se va a acabar si se acaba el agua. Entonces, necesitamos encontrar mecanismos fiscales que ayuden a estos grandes usuarios del agua a ir cerrando el uso del agua en sus procesos industriales para liberar y dejar de extraer tanta agua del subsuelo, ¿no?, que es la principal fuente de agua. Y solo para terminar, porque también se hizo alusión, en relación al ejercicio presupuestal, sin duda necesitamos que se incremente esta inversión en el sector de agua y saneamiento, es un hecho. Sin embargo, el presupuesto existente no se ejecuta de manera transparente ni con una rendición de cuentas adecuada. Y cuando me refiero a rendición de cuentas adecuada, me refiero a la toma de decisiones en las inversiones que se tienen que realizar. Un pequeño ejemplo del ejercicio fiscal 2012-2013 que analizamos de plantas de tratamiento en el Estado de México, de 6 plantas de tratamiento que se construyeron, una de ellas nunca existió. 3 de ellas nunca funcionaron. Y las otras 2, su capacidad de tratamiento se redujo en menos de un año a 50% y del 90%. Es decir, ¿qué está pasando a la hora de licitar, a la hora de construir y a la hora de verificar que estas obras verdaderamente estén respondiendo a las necesidades y estén respondiendo, digamos, a los que pagamos impuestos, ¿no? Entonces, hay también un aspecto de transparencia y rendición de cuentas muy grave que se ha olvidado y que es muy importante enfatizar, ¿no? Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre el agua en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Natalie Seguín Tobar, Raúl Rodríguez Márquez, Jorge Arriaga. Raúl, ¿cómo hacerle cuando pues, todo el mundo necesita el agua? Es decir, obviamente, en teoría, el usuario doméstico es el prioritario, el consumo humano debe ser la prioridad, pero pues, en el campo también se necesita el agua para producir alimentos. Si no hay agua en el campo, pues no se van a producir alimentos. En la industria se necesita el agua para transformar la materia prima, para elaborar productos, para generar empleo. ¿Dónde está el punto de equilibrio entre las necesidades del campo, las necesidades de la industria, las necesidades del consumo humano? Yo coincido, Juan Carlos, en que el tema debe tener, como bien dices, un equilibrio. Sin duda, la prioridad, estaremos todos de acuerdo, que siempre será el consumo doméstico, el derecho humano al agua. Pero sin duda también hay que tomar en cuenta que el agua, como bien lo mencionas, es una palanca de desarrollo. Entonces hay que buscar los usos del agua a cada uno de esos sectores de manera clara, regulada, transparente. Sin duda creemos nosotros que donde está la parte fundamental de atención, insisto mucho, es en aquel sector que más consume agua, pero que no solamente es el que más consume, sino el que más ineficiente es en el sistema de riego. El tema del sector agrícola, estaremos todos de acuerdo, que es el que consume el 76%, pero es el que tiene una ineficiencia promedio del 60%. ¿Y esto a qué se debe, Juan Carlos? Se debe básicamente a la falta de programas de apoyo, tanto federales como estatales, que existían en el pasado. Los pequeños y medianos agricultores, particularmente, no la agroindustria que comentaba Natalie, ellos tienen otro proceso distinto, pero los pequeños y medianos productores no tienen los recursos para tener una tecnificación del campo. Antes existían los programas de uso eficiente del agua, la tecnificación del campo, donde tenían sistemas de riego con mayor eficiencia, por aspersión, por goteo. Ahora es una tristeza, Juan Carlos, ver que nuestros productores que tienen, como bien lo dices, tienen que sembrar y tienen que producir los alimentos que México requiere en esa cadena de valor, pues lo hacen como Dios les da a entender. ¿Y cómo es eso? Con técnicas muy ineficientes como sistemas de riego por inundación, por lámina, que son terriblemente ineficientes y que desperdician el agua. Ahí está el punto. ¿Por qué no tecnificar ese campo? ¿Por qué no darle recursos al campo como existían antes? Ahí estaremos todos de acuerdo. No existen más los programas. En el tema de la industria, que solo consume el 5%, pues ellos tienen unas prácticas diferentes donde no solamente pagan el agua, sino que la tratan, como decía Jorge y Natalie, tienen esquemas de economía circular, tienen esquemas de recuperación responsable, intercambio de agua. Ahí están los ejemplos. ¿Qué hay que hacer? Sin duda, una planeación. Nosotros del Consejo Consultivo del Agua, Juan Carlos, decimos, y con todo respeto lo afirmamos, pero también con toda firmeza, que no hay una planeación del sector hídrico. Nuestro Plan Nacional Hídrico 2024 es prácticamente letra muerta. Lo decía muy bien Natalie y Jorge. El tema está abandonado. Prácticamente se está manejando por ocurrencias. Hay subejercicios importantes. Si bien no hay recurso, este recurso no se gasta totalmente y se gasta con un criterio en proyectos, con un criterio distinto. Yo no diría que sea el que apoya a más gente, con un criterio, me atrevo a decir, inclusive político. Hay 15 grandes proyectos en este momento que está haciendo el gobierno federal, pero que no contemplan las 32 entidades federativas, solo algunas de ellas. Qué bueno que se apoye en Nuevo León, a Sinaloa, Sonora y algunos más, pero hay otros estados, Juan Carlos, que no tienen recursos suficientes, sobre todo estados pequeños que dependen mayoritariamente de las participaciones federales, a estados y municipios que no pueden invertir recursos. ¿Sabes tú que el programa ProAgua, y Natalie y Jorge no me dejarán mentir, para este ejercicio 2024 es solo de 2.600 millones de pesos para 32 entidades federativas? Hay entidades federativas que tienen 50, 60 millones de pesos, más 10 o 12 más para el tema hidroagrícola, y es todo el recurso que tienen. Y aparte de eso, si le agregamos que en el tema de los sistemas de organismos operadores de agua, tienen un gran problema, Juan Carlos, tiene un gran problema. El 90% de ellos, que son los organismos que abastecen agua a cada uno de los municipios de acuerdo a la reglamentación que existe del 115 constitucional, el municipio es el responsable de dotar el agua y cobrarla. Tiene ese gran problema, que no puede dotar el agua, que no la cobra totalmente, que no la recupera, que no hace esos tratamientos que se mencionaban por mis compañeros.
La mitad de las plantas de tratamiento de aguas residuales están abandonadas o en desuso. Entonces, hay todo un esquema de planeación, Juan Carlos, que está ausente, que no se ha podido concentrar, que no se ha dado el interés y que eso le corresponde sin duda a Conagua. Por eso nosotros estamos exigiendo que hagan su trabajo, que sean realmente en un tema profesional y que enfoquemos en el tema de las soluciones. Si bien se insiste que no hay problema del agua, nosotros decimos que sí, tenemos un factor que no teníamos, una variable que no teníamos hace algunos años, que se llama cambio climático. Sabemos que ya lo estamos viviendo. Entonces, en este problema realmente tenemos que poner una atención clara y tenemos que generar propuestas de solución. Existen, no son nuevas, existen varias técnicas de cómo hacerlo, pero se requieren 3 elementos: voluntad política, sin duda, recursos y coordinación entre todos, Juan Carlos. Sí, Jorge, se ha hablado del presupuesto bajo que hay para 2024 para infraestructura de agua, que se requiere mayor presupuesto federal para obras. ¿Qué tipo de obras son prioritarias, son necesarias en este momento en este país, Jorge? Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que el tipo de obras tiene que ver específicamente con el territorio donde estamos, ¿no? Y en cómo primero las desarrollamos, bueno, las planeamos, como bien decía Raúl, luego las diseñamos y las ejecutamos, que aquí el factor de transparencia y de rendición de cuentas que mencionaba Natalie es fundamental. Tenemos que hacer, por supuesto, infraestructura e incluso gran infraestructura, por el reto tan grande que es llevar agua de un lugar a otro. ¿Qué necesitamos? Bueno, se está hablando, por ejemplo, en el caso del Valle de México, de una fuente externa. Esto es algo que ya la discusión está ahí sobre la mesa, se ha planteado durante mucho tiempo. Por supuesto que los beneficios no se van a ver en el próximo año ni en este año, pero lo que comentábamos, ¿no? Esto es un problema que se ha venido arrastrando tanto tiempo que por el grado de crecimiento que tiene la ciudad, el número de población que tiene, el papel económico que tiene la Ciudad de México y el Estado de México, las fuentes que tiene internas no son suficientes si continuamos con este modelo de gestión. Por supuesto que hay que ampliar otro tipo de infraestructuras, ¿no? Por supuesto que hay que apostar más a las soluciones basadas en la naturaleza, pero también hay que reconocer sus limitaciones, sobre todo para esta gran cantidad de problemas que tenemos. También en el caso específico del Valle de México tendríamos que repensar si dedicamos o seguimos dedicando agua a un sector agrícola que es, como ya lo mencionaba Raúl, por un lado ineficiente y por otro lado que tiene un poco valor económico y social. Se está regando prácticamente bajo 0 estándares, ¿no? Se están regando cuestiones que son para forraje, se está gastando una gran cantidad de agua que podría estar siendo ocupada justamente y sobre todo en estos momentos para el consumo humano. Necesitamos dar un mantenimiento mayor a las presas de México. ¿Por qué estamos en esta situación en el sistema Cutzamala? Pues porque una infraestructura que fue planeada para un horizonte de 20 años lleva más de 40 años operando y no se le ha dado un mantenimiento mayor. Entonces, no solamente construir nueva infraestructura, sino poner muchísima atención en una buena operación y mantenimiento. Y pues bueno, esto evidentemente lo tenemos que hacer mejorando el sistema financiero del agua, del cual ya hemos hablado, ¿no? Sí necesitamos más recursos, por supuesto, pero en un escenario de escasez, pues tenemos que ver cómo hacemos más eficiente este uso de los recursos, ¿no? También tendremos, por ejemplo, que replantearnos esta idea de las tarifas, porque las tarifas en México no reflejan el costo real del agua, ¿no? Entonces, para garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento que mandata el artículo 4 constitucional, hay que hacer una revisión real de las tarifas para, por un lado, garantizar que las personas que menos capacidad económica tienen logren garantizar este derecho y las personas que tienen mayores capacidades y consumen más agua, pues, por supuesto, que paguen más. Entonces, la inversión no tiene que irse única y exclusivamente a infraestructura, sino también a la revisión en general de este sistema de gestión del agua que han mencionado mis compañeros.
Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias. Debate ya en la parte final, y me gustaría una reflexión de un minuto de cada uno de nuestros participantes sobre cómo se deben tomar las decisiones en nuestro país cuando se requiere hacer obra, infraestructura de agua, si hay que construir una desaladora, si hay que construir un acueducto, si hay que revestir canales, si hay que perforar pozos, si hay que usar una desaladora. Natalie, en un minuto, ¿cómo tomar decisiones en materia de infraestructura en México para el agua? Bueno, lo primero es romper esta idea de que las obras de agua son todo el listado que acabas de dar. Las obras de agua también incluyen reforestación, infiltración de agua, reuso de agua, no únicamente obras, ¿no? Para empezar. Lo otro es que actualmente se oyen grandes crisis por el enfoque mediático que se da en las grandes ciudades, como pasó en Monterrey, pero las zonas rurales de todo el país están absolutamente abandonadas en cuanto al acceso al agua. Y eso hay que decirlo. Todas las poblaciones dispersas, más lejos, digamos, que la cabecera municipal, no tienen acceso al agua. Y eso es un hecho. La ley prioriza. Claramente, no tenemos que nosotros ponernos a discutir qué va antes o qué va después. Prioriza claramente los usos del agua. El primero es uso doméstico, el segundo es uso agrícola. El agua, por más ineficiente que pueda estar siendo usada en el uso agrícola, se reinfiltra mal que bien. Un agua usada por minería, un agua usada por fracking, es un agua completamente tóxica, imposible de limpiar y que nos deja desastres como lo del río Sonora. Entonces, en cuanto a inversión, revisar la forma en la que se toman las decisiones para elegir las obras, hacer uso de obras basadas en la naturaleza, pero también obras descentralizadas que son y responden a contextos rurales y contextos de zonas alejadas. Eso es súper importante porque Conagua tiene que cambiar sus reglas de operación de inversión y pensar en sistemas descentralizados y no forzosamente siempre la gran planta de tratamiento o el gran acueducto. Y pues muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, maestra Natalie. Raúl, una conclusión de un minuto, por favor. Sí, cómo no, gracias Juan Carlos. Yo te diría que lo podemos resumir desde el Consejo Contigo del Agua y los aliados que tenemos, que son grandes
sectores del tema del agua. Van 5 temas. Sin duda, el primer desafío es mayor presupuesto, que ya lo comentamos. Eso tiene que haber un presupuesto al menos entre 140 y 160 mil millones de pesos anuales durante 10 años. Un presupuesto multianual, sin duda. Y eso lo tiene que asumir los compromisos de los próximos gobernantes para hacerlo. El segundo es el derecho humano al agua. Ya lo comentamos, se necesita legislar el derecho humano al agua. Nosotros planteamos que pueden convivir ambas leyes, la Ley General de Aguas con un derecho humano al agua. El problema es ahí un componente presupuestal que Hacienda no ha autorizado. Por eso tiene 12 años que no se ha legislado la parte de secundaria. Tercero, el tema de la seguridad hídrica. Es la arquitectura institucional donde todos los que están relacionados con el agua deben de converger en estas soluciones. El cuarto, la agenda internacional. Juan Carlos, estamos muy ausentes, muy alejados de lo que son los aprendizajes internacionales. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México está muy ausente. Y el último es la cultura por el uso y el cuidado del agua, Juan Carlos. Yo diría que ahí debemos concentrarnos. Muchas gracias. Sí, Jorge, también en 30 segundos, por favor, una conclusión. Sí, muy rápido. Y más que de la infraestructura y otra cosa, yo quisiera hablar del tema del agua en las próximas elecciones. Tenemos una ventana de oportunidad muy grande que no debemos dejar desaprovechar. Por un lado tenemos una de las campañas más grandes que se están viviendo en México y por otro lado una de las crisis del agua más grandes. Los políticos tienen que escuchar y tomar decisiones porque la situación no pinta para bien y si en este momento no se toman decisiones, podemos tener consecuencias graves. Gracias, Natalie Seguín Tobar, Raúl Rodríguez Márquez, Jorge Arriaga. Estamos en contacto para futuras conversaciones.